Bueno, estos ejercicios que ustedes ven acá, que hoy voy a subir todo el archivo, el Power, es un PowerPoint, pero tiene forma de archivo. Eh, se los voy a pasar acá. Acá hay un error, dice 1, 2, esto no es 2, esto es parte del ejercicio, ¿sí? Yo me equivoqué, para que lo tengan en cuenta, ¿no? Acá hay un problema, este es un problema de reacciones químicas y estequiometría. Que ustedes van a poder resolver si se ponen a repasar eso. Acá pasa lo mismo, ¿sí? Este es un problema de reacciones químicas y ecuaciones químicas, un tema de los primeros que estuvimos viendo. Eh, para que puedan hacer, insisto, esto que dice 2 no es 2, ¿sí? Es lo que tienen que calcular del problema 1. Acá tienen otro problema, ¿sí? Lo mismo pasa acá, este no es 4 y 5, sino que en realidad tendría que haber puesto los puntitos negros, ¿vieron? Y me equivoqué. Puse los números. Ahora lo arreglo. Este no es 4, este no es 5, este es todo el mismo problema. Este no lo pueden resolver todo porque esta parte, por ejemplo, el punto B, se resuelve con las leyes de los gases. Vamos a ver si llego hoy. Si no llego hoy, recién lo podrán hacer el lunes, pero el punto A lo pueden resolver. Acá tienen algunos, por ejemplo, un grupo lo puede hacer y el otro no. El grupo de noviembre todavía no lo puede hacer porque no les expliqué lo que es la energía de ionización, pero el otro grupo sí lo puede hacer. Carácter metálico lo mismo, pero por lo menos los primeros problemas los pueden hacer todos, ¿sí? Acá tienen de cantidad de sustancia, esto lo pueden hacer todos, ¿sí? El 7 y el 8 no lo pueden hacer todos, pero, perdón, el 6 y el 7 no lo pueden hacer todos, pero el 8 sí. Acá el 9 lo pueden hacer todos. Eh, no, habla de configuración electrónica, por ahí un grupo no. Este que está acá sí lo pueden hacer todos. El 10, el 11 no lo pueden hacer todos. Acá tienen uno de uniones químicas, ¿ven? Este que está acá el 12 es todo de uniones químicas, lo pueden hacer todos, ¿sí? Acá tienen uno de leyes de los gases. Todos estos problemas que ustedes ven acá, que les estoy mostrando, son problemas que están sacados de exámenes, ¿sí? Mati, Sí, Pi. lo de energía de ionización, ¿lo hacemos solamente con la teoría o tenemos que aplicar fórmulas? Solo la teoría. Con la Ah, teoría está dale. bien. Son algunos problemas que les van a servir para practicar. Son problemas sacados de, como les digo, de exámenes de años anteriores, con lo cual, para que se vayan ubicando en la complejidad de las cosas que van a tener que ir haciendo. No sé si se dieron cuenta que empecé a darles más ejercicios, si bien siempre les di, ahora estamos dando un poquito más. Esto que estoy haciendo del examen que les di hoy para hacer, del examen de física que vamos a hacer el lunes, esto va a empezar a pasar medio que semanalmente, más allá de los exámenes que yo pueda tomar a nivel complejo, les voy a ir dando todo el tiempo ejercicios para que hagan, porque la práctica es fundamental, ¿sí? Ustedes se tienen que acostumbrar a resolver situaciones problemáticas, porque así va a ser. O sea, el examen y todo lo que tienen que ir haciendo tiene que ver con situaciones problemáticas. Eh, Ténganlo en cuenta para que no pierdan el ritmo y para que se empiecen a poner un poquito más las pilas. Cuando ven ese tipo de ejercicios, pero dicen, no, escucha, esto yo debería saberlo. ¿Por qué no lo sé? Bueno, a volver a leer los temas que ya vieron, ¿no? Muy bien. ¿Cómo le fue con... ¿Vieron el apunte que subí de leyes de los gases? ¿Lo pudieron revisar? No, todavía, Mati. ¿Qué carancho hicieron los dos últimos 2 días? Yo estuve con física. ¿Con física? Ah, bueno. Sí. No, Mati. pero no pudiste. Igual Sí. los apuntes yo me los leo después de que explicas los temas porque si no, no entiendo muy bien. Bueno, la idea un poco es, los ayudo y las ayudo a aprender a estudiar. La idea un poco es al revés. Les explico por qué. La gracia de que ustedes lean un apunte antes de que empiece el tema, de que se le dé el tema, es que hay un montón de palabras que van a ver que probablemente no entiendan o no conozcan, y cuando se les explica el tema las pueden poner en contexto. ¿Me siguen lo que digo? Sí, Mati. Es mucho más fácil entender una clase si uno ya va con el tema leído. Mucho más fácil entender una clase
si uno ya va con el tema leído, que entender una clase o sacarle provecho a la clase sin haber ido con el tema leído. Hay una diferencia muy grande. Por eso yo los apuntes en general se los doy al toque, se los doy enseguida, ¿sí? Para que los vayan leyendo. No quiere decir que esa información a ustedes les genere algo o la sepan o la entiendan. Claramente algo que hemos charlado siempre, y no voy a cansarme de decirlo, no está mal que ustedes en la primera clase que vean leyes de los gases no entiendan leyes de los gases o no me puedan seguir en leyes de los gases, porque es un tema nuevo, algo que nunca habían hablado, algo de lo que no sabían, ¿sí? Lo que está mal es que ustedes ante esa no entender o ante esa no me sale, no se pongan a leer y no empiecen a preguntar, porque los temas nuevos, claramente son nuevos, ¿sí? Con lo cual es un montón de información que ustedes no tenían en la cabeza y ahora van a tener y ahora tienen. ¿Me siguen a lo que voy? O sea, eso es algo común, algo que va a pasar y algo que tienen que entender. Que los temas nuevos, son cosas que ustedes no sabían y que tienen que aprender. Y eso es fundamental. Ustedes tienen que aprender, ¿sí? Tienen que aprender, no les queda otra. No es que decir, bueno, ya fue. No, no, lo tenés que aprender, ¿sí? Bueno, muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda? Respecto del parcial que les mandé de la mañana, obviamente que muchos no lo han hecho, así que no voy a andar contestando ahora. Si tienen dudas por privado, se las contesto, pero no voy a estar dando las respuestas hoy. Igual cuando lo hagan, las respuestas les salen automáticamente, así que no se preocupen si pusieron bien su Mati, correo electrónico. Sí, hay en varias que sale como que hay que marcar varias y te permite sí, marcar solo una. puede ser, pero como es para practicar, marcátela en el cuaderno de último. La verdad no me acuerdo. No debería pasar, pero bueno, puede ser. Lo que sí pasa en esas que tienen que marcar varias opciones es que les marque como correcta solamente si marcan la primera. No sé si se entiende. Hay algunas, por ejemplo, que dicen cuál de los siguientes marcar si es una solución, un sistema homogéneo, heterogéneo, sustancia pura o no pura, y tenés que marcar. eh, Ahí te pone como correcta solamente si hiciste bien la primera y todas las demás no les importan. Pero eso no importa, fíjense ustedes cuáles armaron correctas o no. Esto no es por puntos, ¿sí? Si bien te suma puntos, esto no es por puntos, es para practicar el tipo de ejercicios y para que ustedes lean. Es de práctica nomás, ¿eh? De práctica. Y si hay alguna situación que ustedes me mandan, yo les contesto. Pueden buscarlo también en el texto, en los libros, ¿sí? O en los apuntes que estuvimos viendo cuál es la respuesta correcta. Muchas cosas están sacadas directamente de los textos. Pero sí, puede ser, todo puede ser. Todo puede ser. Lo que no puede ser es que ustedes lean el examen y digan, ah, seguro Mati se equivocó. Y en la 2 dicen, ah, seguro Mati se equivocó. Y en la 3 dicen, ah, no, seguro Mati se equivocó. En la 4 ah, no, me pude haber equivocado en alguna que otra. Pero claramente yo no me equivoqué en todas. Lo más probable es que ustedes no hayan estudiado lo suficiente. Eso entienden, ¿no? Sí, Mati. Ayer me reía eso con mi mujer, que todo el mundo me manda y me dice, en esta te equivocaste, en esta te equivocaste. No, pará, en todas no me equivoqué. En algunas sí me pude haber equivocado, pero en todas no. Igual sí me pude haber equivocado, obviamente. Soy humano. Soy humano y en algunos casos soy bastante distraído. Bueno, muy bien. ¿Alguna duda entonces de lo que estuvimos viendo de las leyes de los gases, las características que tiene el estado gaseoso, ¿sí? El concepto de gas ideal, la teoría cinética de los gases? ¿Esos conceptos los tenemos claros? ¿Podemos seguir avanzando? Sí, Mati. Bueno, vamos a seguir avanzando. Esperen que voy a tomar un mate. ¿Qué van a hacer mañana, por ejemplo? ¿Pensaron o no? A la mañana tienen clase, algunos, otros no. Seguir Y a la tarde practicando física. van a estudiar, ¿no? Sí, Mati. Obvio, pues. Muy bien. Yo voy a ir a jugar al fútbol a la tarde. Ustedes no, porque tienen que. Hoy tengo bajo a la tarde. Bueno, algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. Nosotros para trabajar con gases, ¿sí? Para trabajar con las sustancias en estado gaseoso, vamos a tener que tener en cuenta cuatro variables. Cuatro variables. Esas cuatro variables van a definir prácticamente todas las características que tengan los gases, ¿sí? Todas las características que tengan los gases van a estar definidas por cuatro variables.
Esas variables van a ser la cantidad de sustancia, el volumen, la presión y la temperatura. Siempre teniendo en cuenta que cuando hablemos de cantidad de sustancia, nosotros vamos a estar hablando de la sustancia medida en moles. O sea, lo que voy a plantear en los problemas de leyes de los gases, o cuando tengo que pensar una situación relacionada a los gases, tengo que saber que siempre que me hablen de cantidad de sustancia, me van a estar hablando del número de moles. Me van a decir un número de moles fijo, número de moles variable, ¿sí? Cualquier situación que implica número de moles. O sea, cantidad de sustancia lo voy a hablar en moles. Todo el mundo estuvo analizando qué es un mol. ¿Revieron todo lo que tiene que ver con eh, la relación estequiométrica, el concepto de mol, qué es un mol, cuántos gramos de sustancia son un mol, cuánta cantidad de partículas es un mol? Todo eso que venimos viendo ya hace varias clases es un concepto que lo tienen que manejar, ya se los dije, cuando lo vimos en su momento y lo vuelvo a decir, tienen que manejar el concepto de mol, tienen que manejar el concepto de mol. Volumen, o sea, lo que ocupa en el espacio el gas. Tengo que manejarlo. Lo voy a manejar en litros, en metros cúbicos, en mililitros, en centímetros cúbicos, en cualquier unidad, ¿sí?, de volumen que nosotros ya conozcamos. Lo que tenemos que saber siempre es que cuando elijo una unidad, tengo que ir siempre con esa. Pero a tener en cuenta lo siguiente. Cuando usamos las fórmulas, de leyes de los gases, la unidad que nosotros vamos a utilizar es litros. ¿Escucharon o no? Sí, Mati. Litros. Entonces, cantidad de sustancia lo voy a medir en moles. Y el volumen de la sustancia lo voy a medir en litros. ¿Sí? Presión. ¿Sí? Presión. La presión está relacionada, habíamos visto, con la fuerza con la que las partículas chocan las paredes del recipiente. ¿Sí? Esa presión tiene un montón de unidades: atmósfera, milímetros de mercurio, torricellis, pascales, bar. ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar en atmósferas. ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar en atmósferas. Ojo con eso. Siempre que usemos las leyes de los gases, vamos a trabajar en atmósferas. ¿Sí? Entonces, cuando trabajemos con volúmenes, vamos a hablar en litros. Cuando hablemos de cantidad de materia, vamos a hablar en moles. Cuando hablemos de presión, vamos a hablar de atmósferas. ¿Sí? Y si el problema me lo da en otra unidad, ¿qué hago? Lo paso a atmósfera. ¿Cómo hago la conversión? Tal cual vemos acá. En una atmósfera es lo mismo que 760 milímetros de mercurio, 760 torricelli, 1,01325 bar, 101,325 pascales o 1013 hectopascales, también puede ser lo mismo. Pero siempre que me lo dan en una unidad, lo tengo que pasar a atmósfera para meterlo en la fórmula de leyes de los gases. Cuando hablamos de temperatura, nosotros ya conocemos grados centígrados, conocemos Kelvin, conocemos Fahrenheit. Los Fahrenheit se los mostré nomás, pero no te dije cómo se calculaba. Para trabajar en leyes de los gases, nosotros siempre vamos a utilizar como unidad el Kelvin. ¿Sí? ¿Cómo se calculaban los Kelvin? Eran los grados centígrados más 273. Grados centígrados más 273. Ahora igual vamos a ir repasando cada uno de estos conceptos uno por uno. ¿Por qué? Porque tienen que tener bien en claro el pasaje de las unidades. Yo sé que algo de esto han visto en física, pero lo vamos a ver de nuevo para que les quede clarísimo. ¿Sí? ¿Vamos bien con esto? Sí, Mati. Bueno, Mati, me dan 2 segunditos que copio lo de Kelvin y lo otro ya está. dale. Esto simplemente es mezcla de cosas que tenemos que recordar con cosas que ahora vamos a analizar un poquito. Está, Mati. A ver. Temperatura. ¿Sí? Temperatura. ¿En qué unidad vamos a medir la temperatura? En grados Kelvin, siempre que estemos hablando de leyes de los gases. ¿Sí?
grados Kelvin, siempre que estemos hablando de leyes de los gases. Recuérdenlo, tengo distintas escalas para medir la temperatura, nosotros vamos a trabajar para leyes de los gases en Kelvin. Si ponen el resultado en grados centígrados va a estar mal. Es más, si ponen grados centígrados en la fórmula y hacen la cuenta, les va a dar un resultado que seguro está entre las 4 opciones porque les encanta equivocarse con eso. La temperatura se mide en Kelvin. ¿Queda claro eso? Sí, Mati. ¿Cuántas unidades tiene? ¿Cuántas divisiones tiene? Perdón. Esto puede ser pregunta de examen. ¿Cuántas divisiones tiene la escala Kelvin entre el punto de fusión del agua y la temperatura del agua? Y la temperatura de ebullición del agua. ¿Cuántas divisiones tiene? 100, 100 divisiones. ¿Sí? ¿Y la escala en grados centígrados cuántas tiene? 100, 100 divisiones. ¿Sí? Desde acá hasta acá, 100 divisiones. ¿Y la escala en grados Fahrenheit cuántas divisiones tiene? 180. 180 divisiones. Algunos conceptos que tienen que tener en cuenta son preguntas fáciles, pero que pueden llegar a aparecer, ¿no? Según la teoría cinética, la temperatura es una medida de la energía, de la energía cinética medida de los átomos. O sea, mientras más alta es la temperatura, mayor es la energía cinética de los átomos, ¿no? Te lo paso rápido porque es un repasito de algo que ya estuvimos charlando. Lo vimos en las primeras clases, ¿se acuerdan o no? Sí, Mati. Sí, Que Mati. les expliqué la temperatura absoluta, les hablé de los caballeros del Zodíaco, les hablé de los caballeros del Zodíaco. Creo que no. ¿No les Ah, hablé? sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Creo que sí. Porque antes era más divertido porque todos sabían quiénes eran. Ahora re poca gente sabe quiénes son los caballeros del Zodíaco. No es tan divertido. Bueno, a ver, presión. ¿Sí? Presión. Siempre que hablamos de presión, tenemos que saber que la fórmula de presión, por ahí ustedes no la conocen, voy a escribir acá, pero la presión en física, la presión en física es igual a la fuerza sobre la superficie. ¿Eso sabían, no? Eso es la presión. Presión es igual a fuerza sobre superficie. ¿Sí? Por eso dice... La presión es la relación entre la fuerza y la superficie sobre la que se aplica la fuerza. Esta es la fórmula de presión. ¿Sí? La teoría cinética de los gases lo que nos dice a nosotros es que la presión está relacionada con la fuerza con la que las moléculas del gas chocan contra las paredes del recipiente. ¿Sí? Siempre tienen que tener en cuenta que el factor presión aumentará o disminuirá dependiendo de las características que tenga el gas. ¿Sí? Una de las cosas que tienen que tener bien en claro es que el pascal es la unidad de presión del sistema internacional, pascal, pero nosotros, para las leyes de los gases, vamos a utilizar como unidad de presión las atmósferas. ¿Sí? Atmósferas. Donde una atmósfera es lo mismo que 760 milímetros de mercurio y que es lo mismo que 1,01325 por 10 a la quinta pascales, también conocido como, que es lo que ustedes van a ver si miran el noticioso, 1013 hectopascales. 1013 hectopascales es lo mismo que 1,013 por 10 a la quinta pascales. Hectopascales. ¿Sería ¿Saben lo mismo, dijiste, Mati? cómo? Que sería lo mismo hectopascal, hectopascal. 1013 hectopascales es lo mismo que 1,013 por 10 a la quinta pascales. Ok, ok. Hecto es de 100, son dos ceros. Entonces le corres dos ceros para la derecha. ¿Sí? Corres dos lugares la coma, te termina quedando hectopascal. Mati, Sí, Pi. te consulto, ¿sería que si aumenta la presión hay un mayor número de choques? ¿Puede ser que se juntan los choques? Que se juntan, que se suman los choques, decís vos. Sí, es como que, viste que se chocan, es como que se agrupan.
para poder terminar de relacionarse. No te entiendo bien, pero puede ser. O sea, como que se Tendría- juntan al haber presión, como que se juntan y se pliegan más o menos. No, no puede ser. Les voy a contar un chiste físico, que es una de las mejores cosas que les va a pasar en la vida. Que se los voy a contar sin que lo entiendan. Y después se los voy a explicar. ¿Qué les parece? Vale, Mati. Cuando yo les explique esto, les va a cambiar la vida. Pero primero les voy a explicar sin que lo entiendan y después lo explico. Cuenta la leyenda que una vez estaba Newton, ¿sí? Estaba Newton y se fue a una fiesta. ¿Sí? Newton seguro que tenía colita. Vieron que en esa época todos los nobles tenían colita. Pero sí con colita. Estaba Newton y se fue a una fiesta. Y la fiesta era una fiesta de disfraces. Entonces llega Newton vestido de traje y en el bolsillo tenía un marcador indeleble. ¿Sí? Entonces viene Newton vestido de traje y le dicen, pero Newton, no viniste disfrazado de nada. ¿Cómo que no? Dice. Y agarra y dibuja un cuadrado en el piso de 1 metro por 1 metro por 1 metro por 1 metro. ¿Sí? De 1 metro. Dice, pero Newton, no te hagas el vivo. Y ahí, cuando hace el dibujo, en la fiesta, todos se empiezan a reír. Dicen, ah, claro, claro, ahora sí, ahora sí. Y todo les parece divertidísimo el disfraz de Newton. ¿Por qué? Les voy a contar. Presión es igual a fuerza sobre superficie. ¿Sí? Presión es igual a fuerza sobre superficie. La unidad de fuerza para el sistema internacional, no sé si lo sabían, es el Newton, justamente. Deberían saberlo porque ya lo vieron en física. Es el Newton. ¿Sí? Y la unidad de superficie para el sistema internacional es el metro cuadrado. Newton sobre metro cuadrado es igual a la unidad de presión, que es el pascal. Entonces, agarra y le dicen, con razón, Newton, qué buen disfraz. ¿De qué te disfrazaste, Newton? De Newton sobre metro cuadrado. O sea que, ¿qué se disfrazó Newton? De Pascal, ¿entendés? ¿De qué te disfrazaste, Newton? De Pascal. Es buenísimo, ¿o no? Cuando lo entendés, sigue, Mati. ¿Vieron que es buenísimo? ¿Vieron que es buenísimo saber física? Si ustedes hubieran repasado bien lo de física, seguro me lo entendían al toque el chiste. Newton sobre metro cuadrado. ¿De qué te disfrazaste, Newton? De Pascal. Ahí tenés. Un plato. Para eso son estos chistes, Sofía. Para que no se olviden más esas cosas. ¿Copiaron lo que está en el pizarrón? ¿El chiste lo copiaron? Ya copié el chiste, Mati. Indispensable. ¿Puedo borrar entonces? El del oso es genial. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a hacer un reel de Instagram con el chiste de Pascal. Tengo que dibujar mejor. ¿Qué les parece la idea? Prefiero El el de del oso, ¿no? el del oso también lo voy a hacer. Ahora mi mujer se va de vacaciones con mis suegros y yo no puedo porque tengo que darle clase a ustedes. Así que ya sé lo que voy a hacer todo el fin de semana mientras yo esté solo. Reels de, Reels de Instagram. Bueno, volumen. Habíamos dicho que era cantidad de materia, habíamos dicho que era presión, habíamos dicho que era volumen, y temperatura, aquellos parámetros que iban a determinar las características de un gas. Volumen. Siempre que hablamos de volumen, tenemos que recordar que estamos hablando del espacio que ocupa el gas o una sustancia cualquiera en el sistema, en un sistema de estudio. Siempre tener en cuenta que los gases ocupan todo el volumen del recipiente y todo el volumen completito que los contiene. Y recordar que nosotros vamos a utilizar para las leyes de los gases como unidad de volumen el El Litro. otro. litro, ¿sí?
el litro. Y ahí tienen las conversiones más simples o que más vamos a utilizar para litro. Un litro son 1000 mililitros, un litro es un decímetro cúbico, un mililitro es igual a un centímetro cúbico, y cualquier relación que tengamos que tener en cuenta. No importa en qué unidad me den a mí, si yo quiero hacer un problema de leyes de los gases, ¿a qué lo tengo que pasar el volumen? Al al litro. litro. A litros. Al litro. Perfecto. ¿Necesitan copiar algo de lo que está ahí? Voy a apagar la cámara porque me empezó a avisar que anda mal. Perfecto. ¿Puedo borrar? Esperamos un ratito más. Termina la clase y Kiara pone, ¿a qué hora tenemos clase mañana? Para un poco, Kiara. Es para Vamos organizarme, Mati, porque si no me organizo, falto. todos los días a la mañana. El despertador debería sonar, ya te digo cómo tendría que ser. Tu despertador debería sonar a las 6 de la mañana, te haces el desayuno, te pones a leer hasta la clase, no importa qué hora sea, termina la clase, almorzás, descansás un poquitito, tipo 5, 5 y media, te pones a estudiar de nuevo, hasta las 8, 9 de la noche, te vas a cenar, cenás, te vas a dormir, y así en reel todo el verano. Por 5 años. Sí, por sí. No, bueno, cuando estés en clase en la facultad vas a tener que ir a la facultad. No, lo que Aparte. pasa es que no ando en mi casa, sería, entonces por eso tenía que organizarme con cosas, sería para que me busquen y todo eso. Por eso soy tan insistente en ese sentido. No, no pasa nada. Pasa que ponele, termino con ustedes y por ahí Cristian sigue dando clase, entonces, no sabe. Bueno, muy bien. Sí, ahora sí borro, ¿eh? ¿Dónde estará celebrando Chris su cumple? Sí, ya está en la casa, ¿sí? ¿Ya volvió? Creo que sí. Yo igual le dije feliz cumpleaños, te quiero mucho y yo también te quiero, y no me dijo venite a casa a tomar algo, ¿no? Me podría haber invitado a tomar algo, ¿no? Bueno, vamos a empezar a analizar lo que se conoce como las leyes de los gases. Traducción, vamos a empezar a hacer cuentas. Vamos a empezar a hacer cuentas. Hay distintos tipos de leyes que vamos a estudiar, ¿sí? Cada una de las leyes que nosotros vamos a estudiar tienen un nombre diferente, y cada una de estas leyes que nosotros vamos a estudiar van a estar relacionadas a estos 4 factores que estuvimos charlando. Vamos a estar relacionadas a la cantidad de materia, va a estar relacionada a la presión, va a estar relacionada al volumen y va a estar relacionado con la temperatura de alguna forma. De alguna forma. Las primeras leyes que vamos a analizar, las 3 primeras leyes que nosotros vamos a analizar, son leyes que se plantean a partir de el comportamiento de un gas, escuchen lo que voy a decir, el comportamiento de un gas, cuando se deja fijo el número de moles. O sea, lo que yo voy a plantear ahora en las próximas 3 leyes implica que el número de moles no varía. ¿Qué quiere decir que el número de moles no varía? Les pregunto. Yo tengo un frasco y le agrego 4 moles de hidrógeno en estado gaseoso. Cierro el frasco. Yo les digo, el número de moles no varía. ¿Qué quiere decir? ¿Puedo abrir el frasco? No, No. No, Porque si abro el frasco, ¿qué pasa? varía el número de moles. El hidrógeno se va a ir del frasco, con lo cual va a disminuir el número de moles. Tengo el frasco. ¿Le puedo agregar más hidrógeno? No, No, porque si le agrego más hidrógeno, ¿qué le pasa al número de moles? aumenta. Aumentar. Aumentaría. Entonces, yo en estas 3 leyes que vamos a analizar ahora, tengo que tener bien en cuenta que el número de moles va a quedar fijo. O sea, no agrego gas ni saco gas. ¿Queda claro eso? Sí, Mati. Muy bien. Ese número de moles fijo, voy a acompañarlo en estas 3 leyes que nosotros vamos a ver ahora, dejando fijo otra variable. ¿Sí? Dejando fijo otra variable, que puede ser la presión, puede ser el volumen o la temperatura. Dependiendo la ley que yo voy a estudiar, dejo fijo el número de moles, sí o sí, y o la presión, o la temperatura, o el volumen. ¿Queda claro esto? ¿Cómo, Mati? Yo tengo 3 leyes que vamos a estudiar ahora. ¿Sí? El número de moles va a quedar fija en las 3 leyes. Pero en cada una de las 3 leyes voy a dejar fijas o la temperatura, o el volumen,
o la presión. O sea, voy a dejar rígido el número de moles y otra cosa. Y voy a ver cómo varían las otras dos. Ahora vamos a ir viendo. Fíjense. Ley de Boyle. Primera ley que vamos a estudiar, ley de Boyle. Se las tienen que aprender por nombre. ¿Sí? Ley de Boyle, también conocida como ley de Boyle y Mariotte. ¿Sí? Ley de Boyle o ley de Boyle y Mariotte. ¿Eh? Cualquiera de los dos nombres están bien. La ley de Boyle o ley de Boyle y Mariotte, el experimento que se realizó o lo que hicieron Boyle y Mariotte para poder determinar este tipo de experimento fue dejar fijo el número de moles, ¿sí? Y a su vez dejaron fijos la temperatura. Y acá dice, a temperatura constante quiere decir no varía la temperatura, y acá dice el volumen de una masa fija de gas. Masa fija de gas. ¿Qué quiere decir masa fija de gas? Quiere decir el número de moles no varía. ¿Estamos? Entonces, la ley de Boyle y Mariotte, ¿sí? La puedo estudiar o la puedo analizar cuando mantengo la temperatura constante de una masa fija de gas, o sea, del número de moles fijo de gas, una masa de gas que no cambia. ¿Sí? Cuando me dicen a mí temperatura constante, me están hablando a mí de lo que se conoce como una transformación isotérmica. Iso es igual, térmica, temperatura. Isotérmica, no varía la temperatura, por eso se dice que es temperatura constante. ¿Queda claro lo que acabo de decir o no? Sí, Mati. Sí, Básicamente, lo que dice la ley de Boyle y Mariotte, lo que dice la ley de Mariotte es lo siguiente. Si yo tengo a temperatura constante una masa fija de gas, si yo tengo a temperatura constante una masa fija de gas, el volumen es inversamente proporcional a la presión aplicada. Si yo tengo a temperatura constante una masa fija de gas, el volumen es inversamente proporcional a la presión aplicada. ¿Qué quiere decir inversamente proporcional? Les pregunto. Si uno sube, otro baja. Si yo aumento el volumen, disminuye la presión. Si yo disminuyo la presión, aumenta el volumen. Si yo aumento la presión, ¿qué le pasa al volumen? Disminuye. disminuye. ¿Sí? Eso quiere decir inversamente proporcional. Eso quiere decir inversamente proporcional. Matemáticamente, se escribe así. El volumen de una masa fija de gas es inversamente proporcional a la presión. El volumen de una masa fija de gas es inversamente proporcional a la presión. Esto quiere decir que es inversamente proporcional, pero aproximado, no tengo el valor. Pero si yo lo quiero escribir de una forma determinada, tengo que decir que el volumen de una masa fija de gas es inversamente proporcional a la presión multiplicado por una constante. Esta es la C que ustedes ven acá. Por una constante, que es un número que se repite siempre. Eso quiere decir que sea una constante. ¿Sí? Esto solo va a suceder si el número de moles y la temperatura son constantes. Si esto no pasa, la ley de Boyle y Mariotte no se cumple. ¿Estamos? Para escribirlo un poquitito más prolijo, la presión pasa multiplicando, me va a quedar que la presión por el volumen es igual a una constante. Entonces, si la presión por el volumen es igual a una constante, yo puedo determinar que un estado inicial de presión y volumen, o sea, la presión inicial por el volumen inicial, van a ser iguales a la presión final por el volumen final. Estado inicial va a ser igual al estado final siempre y cuando se cumplan la relación entre presión y volumen. ¿Sí? Esto solo va a suceder si estoy a número de moles y temperatura constante. Copien todo lo que está en el pizarrón, que ahora les voy a dar un ejemplo para que me sigan un poquito mejor. A ver. Fíjense que acá hay dos gráficos, ahora los voy a agrandar a los dos gráficos y los vamos a analizar para que tengan una idea. ¿Por qué? Porque el poder reconocer las leyes a partir de los gráficos también es algo que pueden llegar a tomar. ¿Sí? Entonces,
El volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión que soporta, y ojo con esto, a una temperatura y cantidad de materia constantes, o a una temperatura y número de moles constantes. Ojo con eso porque es determinante. Si yo no aclaro que tengo el número de moles y temperatura constantes, no estoy hablando de la ley de Boyle-Mariotte. ¿Eso queda claro? Estoy hablando de otra cosa. ¿Sí? De otra cosa. Cuando ustedes vean un gráfico, y esto es en general, un gráfico que implica una relación inversamente proporcional, van a ver que esos gráficos tienen tendencia a formar curvas. ¿Sí? Curvas descendientes. Esto, fíjense, hay distintos tipos de curva. Acá tenemos, por ejemplo, esto es volumen en el eje de las Y, y esto es presión en el eje de las X. A medida que aumenta la presión, el volumen es cada vez más chico. ¿Sí? A medida que aumenta la presión, el volumen es cada vez más chico. ¿Se dan cuenta? Disminuye, va bajando. Algo muy importante. Fíjense acá. Esto también. Este gráfico es presión en atmósferas en función del volumen. ¿Sí? Aumenta la presión y el volumen. Tienen los ejes cambiados. A medida que aumenta el volumen, aumenta, el volumen va aumentando, la presión va, ¿qué cosa? Disminuye. Disminuye. Más volumen tengo, menos presión tengo. ¿Se dan cuenta? Y acá se explica fácilmente con este dibujito. Tengo mucha presión, como tengo mucha presión, aplasta y junta a todas las moléculas. A medida que la presión es cada vez más baja, cada vez menor, las moléculas se van a ir separando, por eso aumenta el volumen. Acá tienen el gráfico también, el mismo gráfico. Y este que está acá es un gráfico, ojo, porque a veces puede aparecer, fíjense la diferencia que hay entre los ejes. Este es presión en función del volumen, así derecho, y este es presión en función de 1 sobre el volumen. Al hacer que sea presión presión en función de 1 sobre el volumen, sería presión en función de la inversa del volumen, entonces les termina quedando una línea recta. Ojo porque a veces pueden ponerle el gráfico y decirles a qué ley pertenece este gráfico. Siempre que les preguntan a qué ley pertenece este gráfico, tienen que mirar bien qué dicen los ejes X e Y. ¿Sí? Porque uno se mete en la cabeza como que el gráfico de Boyle-Mariotte tiene que ser una curva, pero si tiene esta forma, también puede llegar a ser una recta. ¿Sí? Tienen que mirar siempre, siempre, siempre los ejes X e Y para ver de qué fórmula o de qué ley se está hablando. ¿Sí? Copien y sobre todo copien los gráficos, por favor. Los gráficos, les cuento, no son tantos, miren. Este es volumen en función de la presión, este es presión en función del volumen, y este es la inversa del volumen, la presión en función de la inversa del volumen. O sea que en realidad gráficos deberían copiar este y estos dos. Este y este son el mismo. ¿Entiendes? Este gráfico y este gráfico son el mismo. O sea, deberían copiar estos dos y este que está acá. Les doy 2 minutos, pero esto anótenselo. Pongan ley de Boyle-Mariotte. Este lo puse, ya lo agrandé y se los expliqué, pero básicamente este siempre lo pongo para que vean bien el tema de las unidades cuando analizan este tipo de gráficos, ¿sí? Es quién está en el eje Y y quién está en el eje X. Presten atención porque hay una diferencia muy grande entre quién está en el eje Y y quién está en el eje X. Y esto, recuerden que es con número de moles constante, ¿sí? Fíjense, lo que les contaba anteriormente, en la ley de Boyle-Mariotte. Cuando nosotros hablamos de la ley de Boyle-Mariotte, acá está escrito lo que yo les dije, igual, no sé si les llevan el apunte, también está escrito en el apunte que les mandé. El aumento de la presión exterior origina una disminución del volumen, que supone un aumento de los choques de las partículas en las paredes del recipiente. ¿Sí? Vos aumentás la presión, eso achica el volumen, y como achica el volumen, van a aumentar la cantidad de choques contra la pared, porque justamente tienen menos lugar para moverse, y eso va a aumentar la presión del gas. Simplemente esto que está acá es la forma, la explicación de por qué aumenta
la presión dentro de este sistema. ¿Por qué aumenta la presión dentro de este sistema? Copien. ¿Por qué? Si quieren copiar, te lo copian también, no hay ningún problema. Recuerden que todos estos por qué que estamos escribiendo, tranquilamente se nos pueden preguntar y ustedes lo van a tener que responder o marcar una respuesta correcta o lo que fuera. No estoy dándole cosas al Pepe. Puede aparecer en distintos tipos de preguntas. El por qué. Mati, No sé, marque verdadero, perdón un segundo, marque verdadero falso, eh, causa-efecto, cosas así. Sí, decime. la fórmula esa es Kelvin promedio. No, eso es constante. La K es una constante. Las Ajá, constantes pueden aparecer como K, pueden aparecer como C, pueden aparecer como cualquier tipo de letra. dale. La constante K. Es como escribir la ley de Boyle-Mariot, pero sin la igualdad. Recuerden que era estado inicial, era la presión de estado inicial por el volumen de estado inicial igual a la presión del estado final por el volumen del estado final. Bueno, ¿puedo borrar el dibujo este que está acá? Sí, Mati. Les dejo lo que está escrito abajo, borro acá. En un recipiente de émbolo variable se tienen 15 gramos de monóxido de carbono a una temperatura fija y ocupa un volumen de 50 litros a 23 grados centígrados. Determinar el volumen del recipiente si se aumenta la temperatura hasta 120 grados centígrados. Les doy 2 minutos para que lo hagan. Como la próxima es una ley, me confundí de ley. Esperen que cambie. Determinar el volumen del recipiente si se aumenta la presión. No lo iban a poder hacer nunca. Sacaban datos. Si se aumenta la presión, me mezclé con el que viene. Hasta 5 atmósferas. Demoré a una temperatura fija y una atmósfera de presión. Me confundí con la ley que viene. Entonces, en un recipiente de émbolo variable se tienen 15 gramos de monóxido de carbono a una temperatura fija y una atmósfera de presión. Ocupa 50 litros a 23 grados centígrados. ¿Sí? Acá está la temperatura fija. Determinar el volumen del recipiente si se aumenta la presión hasta 5 atmósferas. ¿Sí? El valor de la temperatura es un valor al pedo. ¿Por qué? Porque yo sé No que la temperatura... varía.
Claro, no varía. Yo sé que la temperatura va a ser fija y la masa de monóxido de carbono también es un valor al pedo. ¿Por qué? Porque yo sé que no varía, ¿sí? No está cambiando. ¿Me dan el valor? Sí, los dos valores me dan. ¿Me sirven? No, no me sirven para nada, porque los dos van a quedar fijos. Tengo que encontrar la presión 1, el volumen 1, la presión 2 y el volumen 2. Y fijarme qué es lo que falta para poder despejar, ¿sí? A ver ahora si lo pueden hacer. Hay tres valores que están y uno que tienen que despejar. Entonces, ¿tengo la presión 1? Sí. ¿Tengo el volumen 1? Sí. ¿Tengo la presión 2? Sí. ¿Tengo el volumen 2? No. Número de moles, constante. Temperatura constante. O sea que puedo usar la ley de Boyle-Mariotte. Sí, puedo usar la ley de Boyle-Mariotte. Ahora es relativamente fácil porque es la única que vimos, pero sí les va a pasar que les van a dar un problema y ustedes van a tener que ver qué fórmula van a usar. ¿Qué fórmula van a usar? Entonces, planteamos presión 1, que es una atmósfera, por el volumen 1, que son 50 litros, es igual a 5 atmósferas por el volumen 2, que no conozco, ¿sí? Entonces ahora el volumen 2, ¿cómo pasa? Perdón, la presión 2, ¿cómo pasa al otro lado? Habría que Dividiendo. hacer 50 por 1 dividido 5. Es 50 por 1 dividido 5, exacto. ¿Sí? Me va a quedar el volumen 2 pasa dividiendo lo que sería la presión 2, el volumen 2 va a ser igual a una atmósfera por 50 litros por dividido una. No, para 50. Entonces, atmósfera se simplifica con atmósfera, con lo cual el resultado me va a dar en litros. ¿Sí? El resultado me va a dar en litros. Sería 50 dividido 5. ¿Cuánto hacen ustedes? 10. 10 litros sería. El volumen 2 es igual a 10. Y ahí terminaría este tipo de problema. ¿Sí? Hay millones de formas de preguntar todo. Sí, 10 litros. Está muy bien. ¿Sí? Si alguien no lo hizo, por favor lo copia. Y pasamos a la próxima lectura. Ley de Charles. ¿Sí? Ya vimos la ley de Gay-Lussac y la ley de Charles. Fíjense ahora que ya más o menos sabemos de lo que estamos hablando. Dice que a presión constante, ¿sí? Una masa fija de gas, o sea que a presión constante, ¿y qué cosa también constante? Número de moles. A presión constante, ¿sí? Y número de moles constante, ¿sí? A presión constante y número de moles constante, el volumen es directamente proporcional a la temperatura absoluta. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una masa fija de gas a presión constante y aumento la temperatura, el volumen también aumenta. Por eso dice que es directamente proporcional. ¿Está? Tengo presión constante y una masa fija de gas. Si yo aumento la temperatura, el volumen también aumenta. ¿Sí? El volumen es directamente proporcional a la temperatura del gas. Esto, al ser a presión constante, se dice que es una transformación isobárica. Bar quiere decir presión, isobárica, misma presión. ¿Sí? Entonces, a presión constante, el volumen de una masa fija de gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Esto se escribe así cuando hablamos matemáticamente. Si lo multiplicamos por una constante, nos termina quedando de esta forma, con lo cual yo puedo directamente escribir la ley de Charles como se ve escrito acá abajo, siempre y cuando tenga número de moles y presión constante. ¿Sí? ¿Por qué lo puedo escribir así? Por si algún despistado no se dio cuenta. Esto es la temperatura, pasa dividiendo
Y me queda volumen sobre temperatura es igual a una constante. Entonces, el volumen sobre la temperatura de la condición inicial va a ser igual al volumen sobre la temperatura de la condición final. Volumen sobre temperatura de condición inicial es igual a volumen sobre temperatura de condición final. Esto me termina dando una igualdad donde puedo comparar dos estados diferentes de volumen y temperatura dentro de una masa fija de gas a una presión constante. ¿Sí? Entonces, si yo les pregunto a ustedes, vayan copiando, si yo les pregunto a ustedes, en la ley de Charles, ¿qué parámetros quedan fijos? Presión y número de moles. Presión y número de moles. ¿Y cuáles son variables? ¿Cuáles son las variables? Volumen y Volumen y temperatura. Volumen y temperatura. Es una transformación, ¿qué cosa? Relación Isocórica, isobárica. Isocórica, isobárica o isotérmica. Es una condición isobárica, misma presión. ¿Eh? Fíjense, si aumenta la temperatura, el volumen aumenta. Si disminuye el volumen, la temperatura, perdón, si disminuye el volumen, la temperatura disminuye, o si disminuye la temperatura, el volumen disminuye. ¿Sí? Cualquiera de las formas está bien. Termino de copiar lo que está en el pizarrón y sigo con un ejemplo y con los gráficos. Y entre esas millones de cosas pueden pasar cosas que van a generar que después no puedan empezar la cátedra. Por eso siempre es importante hacer las cosas en tiempo y forma. Y me pongo mal porque ahora en el verano tienen un montón de tiempo para estudiar y no estudian. ¿Vamos a hacer un problemita de esto? No, sí, vamos a hacer un problemita. Mira. La borro, la ley de Charles. La borro. Digo, en un recipiente a presión constante se tienen 34 gramos de hidrógeno gaseoso. Gaseoso. Que ocupan 25 litros a 50 grados centígrados. Determinar el volumen de hidrógeno y se aumenta la temperatura hasta 130 grados. Antes que hagan cualquier cosa, primero sepan que tienen que usar la ley de Charles. ¿Cuál es la ley de Charles? Cuando la temperatura aumenta, el volumen también. Pero ¿cuál es la fórmula? Volumen inicial, Volumen inicial. tiempo inicial igual a volumen final. Bien. Lo primero que tienen que hacer es reconocer la fórmula que tienen que usar. Eso siempre les va a pasar en este tipo de problemas. Siempre. Lo segundo que tienen que hacer es pasar las unidades, ¿sí? Pasar las unidades a la que podemos usar. ¿En qué unidades les dije que se trabajaba para volumen? Kelvin. En litro. Volumen. Un litro. Ah, Atención. espera. En litro. Muy bien. ¿Está en litro el dato que me dan? Sí. Muy Sí. bien. ¿Sí? Está en litro el dato que me dan. ¿Y la temperatura en qué tiene que estar? Ahora ¿En sí qué? en Kelvin. En Kelvin. En Kelvin. Muy bien, Ana. Muy bien.
Recuerden, siempre tienen que fijarse eso. Los grados centígrados, ¿me sirven como están? No, no me sirven. Pero Mati, si yo pongo ahí el 50, la cuenta me va a dar. No te sirven. Porque si en lugar de que diga 50, ahí decía 0, ¿qué pasa? Iba a ser 273 o 78 Kelvin. Claro, pero si uso el grado centígrado en lugar del Kelvin, ¿qué pasa con el 0? ¿Dónde va a estar el 0? Va a ser Abajo y se puede 25 dividir. dividido 0. Y no se puede dividir por 0. No se puede. El solo hecho de pensar en dividir por 0 me genera un aneurisma. Me hace doler la cabeza, como me preguntaron recién. No se puede dividir por 0. Si ustedes agarran la calculadora y ponen 25 dividido 0, fíjense lo que hace la calculadora. Háganlo. Error matemático. Error matemático. Es No, más, se desconfiguró. hay unas calculadoras nuevas que si hacen 25 dividido 0 le sale una mano y les mete una piña directamente. No se puede dividir por 0. Claro, explota la calculadora. Se confunde toda. No se A mí puede. Entonces, se me desconfiguró. ¿viste? A mí me la robó el perro. Tenía que- A mí me la robó un enano de la matemática. A ver, un duende matemático. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer entonces? Está bien reconocer al volumen 1, al volumen 2, a la temperatura 1 y a la temperatura 2. Eso está perfecto. Pero aparte, ¿qué tengo que hacer? Pasar Pasar las los grados unidades. Celsius a Kelvin. Muy bien. Obtener en las unidades que vamos a trabajar. Volumen 1, temperatura 1, que es igual a 50 grados centígrados. Que lo tengo que pasar a qué cosa? A Kelvin. Kelvin 323, si no me equivoco. 300, ¿cuánto? 23. 23 Kelvin. ¿Sí? Temperatura, volumen 2. ¿Cuánto es volumen 2? No lo No hay, conozco. me parece. No, no lo tenemos, es lo que hay que calcular. ¿Y la temperatura 2 cuánto es? 403 Kelvin. Bien, 130 grados centígrados, que es lo mismo que 400. ¿Sí? Entonces, ahora sí metemos en la calculadora, pasamos, despejamos y nos va a quedar volumen 2, a que es igual. A A volumen 1 volumen, por volumen temperatura 1, 2. que es 25 litros, por temperatura 2, que pasó multiplicando, que es 403 Kelvin, dividido la temperatura 1, que quedó igual, que es 323. ¿Toda esta cuenta? 31,2 ¿Qué? Litros. litros. Muy bien. Kelvin con Kelvin se simplifica. 31,2. Perfecto. El que no lo hizo, haga copie y vamos con la próxima ley. Para contar. Así le cuentan a la gente el fin de semana. ¿Vieron que la gente que estudia carreras tipo abogacía, que son aburridísimas, se la pasan hablando de su carrera? Mati, Los que estudian abogacía son que se creen geniales y son unos paparulos. ¿Qué? Sí. ya no, creo que me haría acordar un ejemplo que vos dijiste que a esa temperatura o menos se congelaban las armas doradas, creo que era. La armadura dorada, ¿ves? ¿Te acordás de lo que expliqué? Muy bien. Ahí está. Ahí me entró. La armadura dorada, tenés razón. La de Acuario, pero no es el. O sea, es la historia, pero no es el porqué. El tema es así. La temperatura más baja a la que se pudo llegar, o la que se puede llegar, es menos 273 grados, menos 273,15 grados centígrados. Según las leyes de la termodinámica y demás, a esa temperatura se detiene el movimiento de las partículas. ¿Sí? Y se congela la armadura dorada. Aparte de eso, cuando los científicos empezaron a hacer cuentas, se dieron cuenta que si usaban la escala en grados centígrados, siempre aparecía el cero o los números negativos, con lo cual las cuentas no le daban como convenía.
Entonces se sentaron y dijeron, vamos a armar una nueva escala donde no exista el cero y donde no existan los números negativos. Agarraron e inventaron la escala Kelvin. Pusieron el cero en la mínima temperatura a la que se puede alcanzar, que ¿cuánto es? Menos 273 grados. Menos 273,15 grados centígrados. Para nosotros le vamos a decir cariñosamente menos 273 grados centígrados. Entonces, si yo pongo el 0 en menos 273, que es lo más bajo que se puede llegar, ¿sí? ¿Puedo tener menos 2 grados Kelvin? ¿Sí o no? No. No, porque yo no puedo bajar menos de 273 grados centígrados. Menos 273 grados centígrados es la temperatura más baja a la que se puede llegar. Entonces, a partir de ahí, yo eso lo llamo cero. Cero absoluto. El cero absoluto es el 0 grados Kelvin. No hay temperatura más baja que esa. ¿Sí? Por eso es el 273 con el que estamos trabajando. La historia está mucho más entretenida la primera vez que la conté, allá hace un tiempo cuando expliqué temperatura y hablamos de los estados de agregación de la materia. ¿Puedo borrar? Sí, Mati. Esto lo habían copiado, ¿no? Sí. Sí, Mati. Muy bien. Ley de Gay-Lussac. Ley de Gay-Lussac. La ley de Gay-Lussac. No tiene gráficos, perdón, no tiene gráficos. Ahora les voy a mostrar los dos juntos, porque son parecidos. Sí tiene gráficos. Sí tiene gráficos. La ley de Charles y la ley de Gay-Lussac tienen gráficos parecidos. Se los voy a mostrar los dos juntos para que no se los confundan. ¿Sí? Porque son directamente proporcionales. Ahora lo vamos a ver. La ley de Gay-Lussac sucede cuando yo mantengo el volumen constante y el número de moles constante. ¿Sí? Entonces, lo que dice la ley de Gay-Lussac es que a volumen constante y número de moles constante, la presión es directamente proporcional a la temperatura absoluta. ¿Sí? A volumen constante y número de moles constante, la presión es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Eso dice la ley de Gay-Lussac. ¿Sí? Presión y temperatura son directamente, y temperatura absoluta son directamente proporcionales. ¿Qué quiere decir esto? Si yo aumento la temperatura, la presión va a aumentar. Si yo aumento la presión, la temperatura va a aumentar. Si yo disminuyo la temperatura va a disminuir. Si yo disminuyo la presión va a disminuir. Faltaba acá este simbolito por si tenían alguna duda. Entonces, la presión y la temperatura son directamente proporcionales. ¿Sí? La presión y temperatura son lo mismo si yo lo multiplico por una constante. Por lo tanto, a partir de esto, puedo hacer la relación que vengo haciendo anteriormente y puedo plantearme lo que sucede en dos estados diferentes, ¿sí? De presión y temperatura para la misma masa de gas. O sea, para la misma masa de gas, el mismo volumen, yo voy a poder decir que la presión 1, o sea, la presión inicial sobre la temperatura inicial, va a ser igual a la presión final sobre la temperatura final. ¿No? Copien lo que está y ahora sí les voy a mostrar los dos gráficos, ¿no? Para que ustedes los tengan asociados a cada ley. ¿Qué significa isocórica, Mati? Isocórica, transformación isocórica quiere decir que es a volumen constante. Eso es lo que quiere decir. Fíjense, peques. El modelo molecular para la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac es similar. ¿Sí? El aumento de la temperatura aumenta la velocidad media de las partículas. Eso ya lo sabíamos. ¿Sí? Si yo aumento la temperatura, las partículas se empiezan a mover cada vez más rápido. Eso hace que aumente el número de choques contra las paredes. Esto va a generar un aumento de la presión interior que desplaza el émbolo hacia donde se iguala con la presión exterior. Esto que les estoy diciendo es para la ley de ¿quién? Si varía el volumen. La primera ley. Para la ley Charles. La de La Charles. ley de Charles. La anterior era la ley de Charles. ¿Sí? Entonces,
Esto que está escrito acá abajo es para la ley de Charles. ¿Por qué? Porque varía el volumen. Ahora, para la ley de Gay-Lussac es igual, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que no va a variar? El volumen. El volumen y el No número de varía moles. el volumen lo dejo fijo. Entonces, si dejo fijo el volumen, ¿quién va a cambiar si aumento la temperatura? La presión. La presión. La presión, ¿sí? O sea, aumenta la temperatura y cambia la presión. Vamos, aumenta la temperatura y cambia la presión. Fíjense. Pensé que estaba el gráfico. No. Copien, no copien, esperen que les voy a mostrar les voy a hacer los gráficos. Esperen que pongo pausa. Y después no tienen que mirar el video de 6 horas. Fíjense. Presión en función de la temperatura. Presión en función de la temperatura. Línea recta. Si es línea recta quiere decir que es directamente proporcional. Presión en función de la temperatura directamente proporcional. ¿Qué ley es? Gay-Lussac. Esto que está acá, solo mirando el gráfico, me doy cuenta que es la ley de Gay-Lussac. ¿Sí? Volumen en función de la temperatura, directamente proporcional. ¿Qué es esto? ¿Ley de qué? Charles. Ley de Charles. Charles. Me faltó la S. Ley de Charles. Fíjense lo que les voy a mostrar. Tengo distintas rectas. Tengo distintas rectas. Una verde, una roja y una rosada. ¿Sí? Tengo distintas rectas. ¿Qué diferencian a una de la otra en la ley de Charles? La recta verde, la recta roja y la recta rosada, ¿qué diferencia tienen entre sí? ¿Qué varía? El volumen y la temperatura. No. El volumen y la temperatura va a variar porque son directamente proporcionales. Por eso ya se te da la recta. O sea, cambian el volumen y la temperatura porque son directamente proporcionales. Lo que yo te estoy preguntando es, ¿qué diferencia hay entre la recta verde, roja y celeste? Su anchura, su longitud. No. ¿Qué cambió? ¿Qué Punto de parámetro inicio. cambió para escribirlas acá? Les voy a dar un dato. Presión. La La concentración. presión. La presión. Presión. Tengo el mismo número de moles. El mismo número de moles. Pero cambié la presión. Presión 1, presión 2, presión 3. Al variar la presión, la relación que existe entre el volumen y la temperatura se va a mantener, van a ser directamente proporcionales, pero va a variar de forma distinta. ¿Por qué? Porque varió la presión. Pero ¿cómo es la presión a lo largo de todo el experimento que me dio la recta verde? ¿Cómo es la presión? Constante. 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 Es siempre la misma presión. Isobárica. ¿Sí? Isobárica. Es siempre la misma presión. Pero ¿qué diferencia hay entre esta y esta? Las presiones son distintas. Son 3 experimentos distintos con 3 presiones distintas. Pero ¿cómo es la presión y el volumen y la temperatura en una respecto de la otra? Constantes. Constantes. ¿Sí? Son constantes. Vamos. Y Copien eso, estos gráficos. Y ahora les voy a decir otra cosa. Sí, decime.
Eso, Mati, tipo, nos van a especificar que son presiones o no, tipo diferentes. Te van a hacer una pregunta que ahora te la voy a hacer yo y te la voy a contestar, pero copien los gráficos. Pongan gráficos para ley de Charles y ley de Gay-Lussac. Pero quiero que lo tengan. Yo ve que estas líneas las hice medias paralelas, pero no tienen por qué ser paralelas. Es más, no son paralelas. Porque todas van a querer ser algo así. Lo arreglo un poquitito. De paso les explico. La presión 1 va a ser menor, y esto es pregunta de examen. La presión 1 va a ser menor que la presión 2, que a su vez va a ser menor que la presión 3. Siempre el que está más arriba va a tener menor presión. Cuando si les llegan a preguntar esto, ¿cuál de los tres tiene menor presión? El que está más arriba. ¿Eso siempre? Siempre que hablemos de la ley de Charles. ¿Sí? En la ley de Gay-Lussac es el volumen constante. Entonces, si tenés tres líneas, va a ser volumen 1, volumen 2, volumen 3. La que está arriba es el que tiene el volumen más chico. Pero cuando la relación es así, el que está arriba es el que tiene el más chico. ¿Tá? Acá tienen algunos problemas. Dice, un recipiente con la capacidad de 25 litros contiene un gas a presión de 7,5 atmósferas. Calcular la nueva presión que se verá sometido al gas y comprimimos hasta un volumen de 10 litros. Ese problema lo pueden hacer. ¿Sí? Mati, esa sería la de Charles. Bueno, a eso voy. Quiero que para cada problema no solamente lo respondan, sino que me digan qué ley lo involucra. Y si es isocórica, isotérmica o isobárica. ¿Estamos? Hay varios problemas, insisto. Quiero que puedan reconocer cuáles se pueden hacer y cuáles no se pueden hacer. Algunos tienen la respuesta, otros no. Yo después le voy a pasar la respuesta de todos, no se preocupen. Algunos van a poder hacer, otros no. Pero es parte de su aprendizaje que puedan reconocer y darse cuenta cuáles se pueden hacer y cuáles no. ¿Sí? Yo no les quiero decir, quiero que los lean, los miren y se fijen cuáles pueden hacer. Esos problemas yo los subí la clase pasada, o sea, están en el Classroom, en la clase anterior, en la clase que dimos el miércoles. No voy a avanzar más porque quiero que practiquen los problemas. Nos va a quedar una sola clase con más leyes y más problemas para resolver. Y la semana que viene, el lunes, termino con leyes de los gases y ya el miércoles empezaríamos con tema nuevo. Si no me equivoco, empezamos química orgánica con otro grupo a la tarde o a la segunda hora vamos a empezar con configuración electrónica. No necesitan mandarme todavía las respuestas porque yo les voy a dar a ustedes las respuestas. Las voy a dar la semana que viene. La, la hoja con todas las respuestas, así que por eso no se preocupen. Martín, Sí, ¿y sobre los ejercicios de soluciones vos tenés las respuestas hechas ya? no, Ah. le tienen que mandar y les voy corrigiendo. Bueno, Peques, apellido, nombre y la palabra presente quedan liberados, tienen un montón de tarea para hacer y un montón de apuntes para leer y para estudiar. Fíjense que hoy me preguntaron algo que había explicado la segunda clase que dimos, que tiene que ver con las temperaturas. O sea que tienen un montón de apuntes para leer, un montón de apuntes para leer. ¿Sí? Los apuntes están Mati, en el Classroom, revisen. Estoy hablando. Los apuntes están en el Classroom, revisen. Sí, decime. ¿tenemos clase hoy a la tarde o no? No. Ok, perfecto. Gracias.